Trasplante e intensa poda de raíces a roble estilo Hankengai. Empezamos. Hola, muy buenas. ¿Qué hay? Veréis. En este vídeo quiero enseñaros el trasplante y el trabajito de poda de raíces que le he hecho a este pre-bonsai estilo Hankengai que ya he traído alguna vez al canal. En principio podéis ver cómo realmente pues, me costó bastante sacarlo de la maceta de engorde en el que lo tenía plantado. El sustrato inicialmente era arena de río, con lo que de entrada no me debería de haber costado prácticamente nada en sacarlo porque realmente no tenía arcilla, ¿vale? Yo contaba con que este sustrato estaría bastante más suelto, pero la verdad que me costó un montón. Estaba muy apelmazado. Al final tuve que acabar cortando la maceta porque no quería dañar en exceso las raíces de este arbolito. Veis que se ven aquí una especie de raicillas de color blanco, además se ve una especie de musgo que rodeaba la zona propia del cepellón, ¿vale? Yo entendía que es pues, por el tema de que no podía filtrar bien, que no podía drenar bien el agua, por este apelmazamiento tan intenso que tenía y porque realmente estaba como muy lleno de raíces de ese musgo que tiene el propio sustrato. ¿Vale? Realmente las raíces de color blanco que se ven no son del roble, los quercus no tienen normalmente raicillas de color blanco, solamente lo que es la punta de las raíces que están activas y que es la zona en donde se produce la absorción de nutrientes y de agua, pero el resto no, el resto son raíces normales de color marrón. Aquí veis que al final he tenido que hacer un lavado del propio cepellón porque realmente no podía clavar ni la piqueta, estaba muy duro. No es lo que más me guste realmente en los robles, el tema del lavado de raíces no es algo que aconseje para nada en el tema de los robles, ¿vale? Lo que pasa que aquí pues al final tuve que hacerlo porque realmente estaba muy duro, no me quedaba más porque realmente si no lo hubiese hecho de esta manera al final hubiera provocado un destrozo masivo en el tema de raíces con la piqueta, pues intentar cambiar el sustrato y ponerle uno nuevo, ¿vale? Aquí creo que se ve bastante bien, ¿vale? Las raíces que tiene el roble, perdón, que están bastante desarrolladas, son bastante largas y están muy enredadas, ¿vale? Quiero ver, en esta toma se ve bastante bien, quiero ir viendo de manera individual cómo están las raíces desarrolladas, no quiero cortarlas demasiado. El tema del corte de raíces de los quercus es algo peligroso y se tiene que controlar mucho. Siempre que podéis evitarlo, pues es preferible no cortarlas demasiado, ¿vale? Le quito las raíces que veo que son más gruesas, sobre todo las de la parte superior, y voy dejando las raíces que son más finas. Esta es una manera, dijéramos, ya de ir discriminando un poquito el tema de raíces. Voy también buscando posibles problemas en esta zona, como es el tema de acumulación de raíces muertas, arrancadas, raíces de malas hierbas, como por ejemplo las que voy viendo, que voy sacando, que son esas tan finitas. Esas son raíces acumuladas de las malas hierbas que había en la propia maceta y las voy retirando para que no haya acumulación de materia orgánica y posterior pudrición. Es que realmente el roble tiene tendencia, pues lo que os decía, a desarrollar raíces muy largas, a enredarlas en las macetas y tal. Además son raíces poderosas, son raíces fuertes, con lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer estos trasplantes. Repito que no es un trasplante que me guste ni que os recomiende, porque lavado de raíces hay que ir con mucho cuidado, los robles no es bueno, ¿vale? Yo lo he hecho por lo que he comentado, estaba muy apelmazado y quiero trabajarlo ya de cara a futuro, ¿vale? Mi enfoque con este roble ya es un enfoque de trasplante definitivo de cara a futuro, por eso lo he hecho de esta manera. Y ahí sí que en este aspecto me la juego bastante con este arbolito, ¿vale? Como es un tema, el tema del trasplante que realmente no se deberá hacer a partir de ahora ya muy a menudo, ¿vale? Quiero intentar también organizarlas. Si os fijáis también empiezo a eliminar los nudos, a desenredarlo, ¿vale? Quiero que estén, pues bueno, lo más sanas posible.
En este caso, en este roble también tenía a mi favor el hecho de que hacía un par de años ya le había cortado la raíz pivotante, ¿vale? Con lo que en este punto no se lo tenía que realizar tan bien. Ya lo había hecho, el roble había aguantado bien, había desarrollado, como veis, raíces radiales, raíces secundarias, por lo que en este caso, pues bueno, estaba un poquito más tranquilo, pero realmente cortar raíces gruesas en los robles especialmente es un tema peligroso. Veis aquí como ya más o menos se va viendo la línea de engorde del nevari que voy dejando, lo que quiero dejar. Le he quitado en esa zona las raíces más gruesas, le voy a dejar las raíces más finitas y ya va viéndose un poquito de conicidad en esa zona. Sobre todo quiero dejar las raíces que se ven más bajas, para que el roble vaya ganando en conicidad. Le aplico pasta cicatrizante ya en las heridas que voy dejando de estas raíces. Intento al máximo evitar contagios por bacterias, hongos y demás, que siempre son sensibles los robles a estos contagios. ¿Vale? Y ahora, pues bueno, ya he aplicado el nuevo sustrato, que es un sustrato diferente. Sobre todo tiene Akadama, Kiryu y Pómice, básicamente. Es bastante diferente que el que tenía anteriormente. Ahora empezamos ya, como hago normalmente y como ya he explicado en muchos vídeos, el tema de palillado para evitar acumulaciones de bolsas de aire en la zona de raíces, que como la hemos limpiado totalmente de esa tierra vieja, podríamos decir, y le hemos cambiado a la nueva, pues ahora quiero ya eliminar todas esas posibles bolsas que pudieran quedar. ¿Vale? A nivel de curiosidad os diré que el palillo que utilizo está hecho con un álmez del terreno mío. Es un árbol bastante grande que tuvimos que ir podando. Me estuve haciendo pues con un poquito de paciencia esos palillitos, secando ramas que había tenido que podar y demás. Y como tienen una madera muy resistente, pues con el propio desgaste, a medida que lo voy utilizando, se va afinando la punta y tal. O sea, pero bueno, es un palillito de cosecha propia, podríamos decir. Vuelvo a repetir que este es un tipo de trasplante que es muy duro para el árbol, es bastante radical y tenéis que ir con mucho cuidado, ¿vale? No lo aconsejo. Hay que conocer muy bien los arbolitos, saber si pueden soportarlo o no. Y en este caso, repito que como la raíz pivotante ya la había cortado, se había diversificado las raíces secundarias, yo creo que sí que lo soportará bien. Veis aquí, no voy a entrar en detalles de cómo hago el alambrado, porque os lo he explicado ya bastantes veces, pero aquí lo que intento es dejarle un poquito de espacio para que el propio árbol pueda ir engordando, puesto que si todo va como debe, entre primavera y otoño engordará bastante este roble. Le dejo espacio para que pueda ir creciendo y para que no se marquen estos alambres, que ya son de dimensiones pues, un poquito importantes, en la propia corteza del árbol. Tenéis que ir con cuidado, como digo siempre, a la hora de alambrar y a la hora de formar, de mover el tronco, de colocar en la posición que vosotros queréis. En el caso del roble, la madera es bastante dura y se puede partir si hacéis demasiada presión. Veis aquí también tengo que aplicar un poquito de torsión, le aplicamos un poquito de fuerza para hacer que baje la parte del ápice. Sobre todo mucho tacto y forzamos el alambre, no forzamos la madera, porque si no se os puede partir. Que igualmente, pues bueno, puede haber roturas y demás, pero si hacéis el esfuerzo directo sobre la madera del arbolito, realmente lo romperíais bastante fácilmente. Hacemos la fuerza sobre el alambrado. En este caso, como he dicho, es un alambrado grueso. Pero se puede romper, mucho tacto.
y aquí pues le intento bajar, como decía, el ápice para acentuar esas formas onduladas ya de lo que será la cascada definitiva. Bien. Vale, en un trasplante normal el trabajo ya se habría dado por finalizado en este punto, ¿vale? Estaría todo en orden, pero en este caso todavía me faltaba un detalle importante. Los quercus en general tienen asociadas en las raíces las llamadas micorrizas, ¿vale? Que son hongos de diferentes tipos y con diferentes acciones sobre los quercus en general, ¿vale? Y en este caso, pues evidentemente sobre los robles o sobre este roblecito en particular. No voy a entrar en tipos, detalles o acciones. Yo no soy biólogo y he visto por la red que hay hasta tesis doctorales describiendo los tipos de interacciones que se producen entre los árboles y los hongos micorríficos. No es la intención de este vídeo, tan solo os quiero explicar que en este caso en particular le quiero añadir un elemento que creo que es muy importante de cara a la supervivencia de este arbolito. Repito, por el tipo de trasplante y el tipo de trabajo de poda de raíces que le he tenido que hacer, ¿vale? Me han tardado casi una semana prácticamente en llegar a casa las micorrizas que he comprado y que le quiero añadir al sustrato de este arbolito. Básicamente tengo dos tipos de micorrizas. Por un lado, la Glomus intraradices, que ayuda a mejorar la capacidad de absorción de las raíces, y la Trichoderma coningi, que básicamente desplaza a otros hongos patógenos, como por ejemplo puede ser el mildiu. También hay bacterias de la rizosfera, que es la zona cercana a las raíces, ¿vale? Por lo que he estado viendo, ayudan sobre todo a fijar nitrógeno atmosférico, que de entrada es insoluble en agua, lo pasan a nitrógeno amoniacal, lo ionizan después a través de una serie de reacciones bioquímicas y demás a NH4, que es amonio, que ya es un ion, ¿vale? Y este sí que es soluble en agua, este es el que pueden ya asimilar. También las hay que permiten hacer algo parecido con el fósforo, ¿vale? Inicialmente este elemento es insoluble en agua, lo transforman estas bacterias, ¿vale? Hacen reacciones, como he dicho, bioquímicas y lo acaban transformando en un ion soluble en agua para poder asimilarlo, ¿vale? Ya os digo que no voy a entrar en temas técnicos y demás, no es la intención. Bien, ahora volviendo a lo que os quería explicar, que es el tema de las pastillas estas que tengo y que he comprado, ¿vale? Yo lo que hago es cortar estas pastillas que veis en unos 4 trozos, ¿vale? De los cuales tomo 2, que ya es mucho, hay mucha cantidad de tanto de bacterias como de esporas de hongos, ¿vale? Luego los chafos para convertirlos en polvo, los recojo y luego los polvoreo en la propia maceta, ¿vale? Normalmente esto yo lo hago disuelto en agua, ¿vale? Ahora lo hago de esta manera para que realmente lo podáis ver bien, ¿vale? Ya veis que suelta un poquito de polvo y demás que se esparce por el aire, no me gusta, normalmente lo disuelvo, pero ahora para que se vea bien lo hago de esta manera, ¿vale? Una vez hemos repartido este polvito por el sustrato, lo que ya le hago es regarlo, riego el sustrato con agua, es agua normal, no es nada extraño, ¿vale? De manera que se disuelva todas las esporas que habían en estas pastillas por todo el sustrato del arbolito y que lleguen a estar en contacto con las propias raíces del árbol, ¿vale? Riego unas cuantas veces para asegurarme de que se ha disuelto todo este producto de una manera adecuada por el propio sustrato, ¿vale? Y en principio ya estará, ¿vale? Este es el vídeo que os quería traer hoy. De entrada, si habéis llegado hasta aquí, pues gracias por la paciencia, ¿vale? Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que haya sido interesante y a partir de aquí espero veros en futuros vídeos de mi canal, ¿vale? Venga, muchas gracias y un saludo. Hasta pronto. Adiós.